Buenos días una vez más. Bien, pues gracias por estar aquí. La semana anterior estuvimos viendo el comienzo del sacerdocio de Aarón y cómo es que él representa el inicio del sacerdocio que el Señor estableció en su pueblo para que nosotros lo continuemos, amén, porque hemos sido llamados a un sacerdocio perpetuo, como lo dice Éxodo 40:15, dice que el sacerdocio es perpetuo. El último aspecto que platicábamos respecto al sacerdocio de Aarón fue que él se constituyó la voz de Moisés. Moisés, en su limitación, que de hecho él mismo puso por delante cuando Dios le llamó, su falta de elocuencia probablemente a la hora de presentarse ante el faraón, bueno, pues le dijo: tu hermano va a hablar por ti, lo cual, como pudimos notar, establece una de las características del sacerdote actual, del siervo de Dios, que abre su boca para hablar el mensaje de Dios. Dios nos quiere usar para hablar su mensaje en todos los niveles, en todos los lugares. Cuando abrimos nuestra boca para hablar el mensaje de Dios, estamos fungiendo un sacerdocio por su evangelio. Éxodo 7, verso 8, confirmó esto de manera muy especial. Éxodo 7, repito, versos 8 al 10, lo voy a leer. Dice así: Jehová habló a Moisés y a Aarón, diciendo: cuando el faraón os responda y diga: muéstrenme señales, tú dirás a Aarón, es decir, Moisés le va a decir a Aarón: toma tu vara y arrójala delante de Faraón. ¿Ya se dio cuenta usted quién era el que era la mano de obra de este asunto? Era Aarón. ¿Quién fue el que arrojó la vara para que se convirtiera en serpiente y ocurriera este gran milagro de comerse las dos serpientes? Fue Aarón. Aarón fue el que lo hizo. ¿Usted recuerda cuando Jesús multiplicó los panes y los peces? Claramente en Juan capítulo 6, usted lo puede leer, que cuando Jesús oró por esos pocos panes y peces que este muchacho llevó, 5 panes y 2 peces, Jesús los bendijo en oración, dio gracias al Señor por esa provisión que llevó, y cuando terminó de orar dice claramente que Jesús le dio esos 2 panes y 2 peces. ¿A quién? ¿A la gente? A los discípulos. Y les dijo: ustedes repártanlo. Jesús, ¿usted sabía que Jesús no repartió el pan? Él solo oró, bendijo el pan, la comida, e hizo el milagro. Pero ¿quién repartió? Eso es muy importante, mis hermanos, porque el sacerdote reparte. Obviamente, para repartir debe recibir. No podemos repartir sin haber recibido. Tampoco, pues obviamente no podemos quedarnos con lo que recibimos. Lo que recibimos es para repartirlo, no es para nosotros. Entonces, esta característica de Aarón es importante y cuando la asimilamos, nuestro proceder como siervos de Dios comienza a ser, mis hermanos, ya desde este punto, en un sentido íntegro. Porque hay quienes reciben y se quedan con las cosas. No lo reparten como debe de ser, ¿verdad? Esto ocurre en todas partes, en el ámbito del gobierno, político, en todo el mundo corre esta falta grave, ¿no? En la que quien incurre, pues no está fungiendo en el orden de Dios. Y mucho menos cuando se trata del servicio de la iglesia cristiana. Entonces, Aarón era la mano de Moisés. Importante, ¿no? Que seamos la mano de Jesús. Somos los pies de Jesús, somos los labios de Jesús. Ahora, si somos solamente los labios de Jesús, vamos a hablar lo que Él nos diga, vamos a hacer lo que Él nos diga. En ese sentido es que Aarón obedecía todo lo que Moisés le decía que hiciera. Y le dijo: y ella se transformará en serpiente, la vara. Verso 10 dice, estoy en Éxodo 7:10. Fueron pues Moisés y Aarón al faraón e hicieron como Jehová les había mandado. ¿Qué hicieron? Lo que Jehová les mandó. Parece como si fueran unas palabras repetitivas, que ya las leemos seguido, pero qué atención debemos poner a la Biblia cada vez que dice: hicieron como Jehová les había mandado. Entonces Aarón no desistió y se puso con Moisés a decirle: no, mira, ¿sabes qué? Tú arroja la vara mejor, yo no me quiero comprometer, ¿verdad? No vaya a ser que no suceda nada y yo quedo en ridículo.
Ni Aarón ni Moisés quedaron en ridículo. Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Porque había una promesa y un mandamiento de Dios que los respaldaba. Van a hacer esto. Le vas a dar la vara a tu hermano, él la va a arrojar, va a suceder esto, y van a ver mis maravillas. Aarón entonces echó su vara, la de Moisés, delante del faraón y de sus servidores, y se convirtió en una serpiente. Ustedes conocen el resto de la historia. Lo que nos denota aquí a nosotros es este compromiso en el inicio de su formación de Aarón como un siervo de Dios y un sacerdote. Y aquí todavía él no había sido llamado a ser el sacerdote del tabernáculo. Todavía no era investido con ese llamado ni puestas las vestiduras sobre él. Era solo un siervo que ya fungía como sacerdote. En otra ocasión, Aarón, en la batalla contra Amalek, en la batalla de Israel contra Amalek, también toma un lugar muy especial en esta batalla. Está en Éxodo 17, cuando usted guste leerlo. Quiero leer 11 al 13 nada más para ver esta otra experiencia en la que Aarón es formado en su carácter como siervo de Dios. Y nota usted cómo antes de ser llamado a ser el sumo sacerdote del tabernáculo, tuvo todas estas experiencias en el desierto, frente a Faraón, con una exposición a la misma muerte, porque Faraón pudo haber dicho, llévenselos y mátenlos, ¿no? Aarón, discúlpeme, tuvo que vivir riesgos, tuvo que vivir experiencias en las que estas mismas experiencias lo formaron como un siervo de Dios para poder tomar con seriedad, escúcheme, el sacerdocio en el tabernáculo. Muchos quieren ser puestos en lugares de autoridad en la casa de Dios sin haber tenido experiencias con Dios en el desierto, en momentos de prueba, momentos de formación. Y déjenme decirles que al no haber adquirido cierta experiencia, cuando toman un lugar de autoridad o se les entrega, lo usan mal. Su autoridad se convierte en un autoritarismo que no edifica la vida de nadie. Es por eso que cuando alguien que es llamado, por ejemplo, alguien que es llamado a ser pastor, y antes de ser llamado al pastorado, tuvo un trabajo en el que estuvo, no sé qué decir, 10, 12, 15 años trabajando en una empresa en la que tenía que ser puntual, tenía que atender todas las demandas del patrón, atender su familia, levantarse temprano. Todo esto a la hora de que el Señor llama a alguien así al pastorado, toda esta educación que adquirió, toda esta experiencia que adquirió, la aplica en el ministerio y son hombres que entienden lo que es la seriedad del ministerio. Porque muchos se atreven a decir, no, pues tú trabajabas en lo secular y ahora eres pastor, no, ahora sí ya la tienes fácil. Porque se burlan diciendo que el trabajo pastoral es muy fácil de llevar a cabo. Bueno, pues que lo sigan pensando así, ¿verdad? Qué lástima, ¿no? Y no creo que lo digo por nadie, es en general, ¿verdad? Entonces, Aarón estaba aprendiendo, a través de estas experiencias, la seriedad con la que él debía tomar su sacerdocio en el tabernáculo. Iba a estar delante de un altar sobre el cual iba a ofrecer sacrificios en santidad, sin abusar de quienes traían los animales para el sacrificio, como lo hicieron los hijos de Elí, que tomaban la carne del sacrificio sin tener por qué tomarla, no les correspondía, ciertas partes del animal eran para la persona que traía el animal, y ellos pedían que les trajeran carne, los siervos, y se la comían cruda, un desorden. Eso era abusar de la autoridad. Y me imagino que habiendo estado recostados ahí, esperando a que llegara alguien con su sacrificio, para tomar parte del animal y poder comer, sin haber trabajado. ¿Me explico lo que le estoy diciendo? Entonces Aarón tenía que tomar experiencia para vivir tener un proceder responsable y serio, para que a la hora de que Moisés le dijera, por orden del Señor, vas a ser el sumo sacerdote de este tabernáculo, Moisés dijera, no soy perfecto, pero estoy listo. Porque nadie está perfecto para tomar el ministerio, pero podemos estar listos si aprendimos de las experiencias a donde Dios nos llevó. Y pueden ser experiencias duras, mi hermano, en las que usted sea llevado por el Señor, por el Espíritu Santo,
Y que usted hasta diga, pero ¿esto para qué, Señor? ¿Estas experiencias para qué? Y Él te va a decir, tú aguanta. Porque te tengo una misión que... ¿Por qué cree usted que Moisés primero cruzó el desierto, que de regreso volvió a cruzar con Israel? Moisés se sabía el desierto, tal vez exageró al decir de memoria, pero ya sabía por dónde llevar a Israel, porque había pasado por ahí. Y yo creo que al cruzar esos lugares de regreso que él cruzó cuando vino a la tierra de Madián y al Sinaí, él debió haber ido pensando, yo ya estuve aquí, y sé decirte por dónde vayas y por dónde no. A través de las experiencias que Dios te haga vivir duras, Dios te va a llevar luego a ministrar a otros en lo que tú hayas vivido. Así que no menosprecies ninguna experiencia que hayas vivido, porque Dios la va a usar para que guíes a otros al Señor. Eso es el plan de Dios. En este pasaje de Éxodo 17:11, dice, sucedió que cuando Moisés alzaba su mano, Israel prevalecía. Es decir, Israel vencía. No había derrotas y Moisés levantaba sus manos y las mantenía allá arriba. Pero cuando bajaba su mano, prevalecía Amalek. Ya las manos de Moisés estaban cansadas, por tanto tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y él se sentó sobre ella. Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro lado. Así hubo firmeza en sus manos hasta que se puso el sol. Y así derrotó Josué a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Entonces Aarón colabora de manera muy importante para traer la victoria a Israel. El hecho de levantar las manos de Moisés era importante, que eran las de él. El Señor dijo, las manos de Moisés, ¿verdad? No las manos de Aarón. Aarón dijo, yo voy a levantar mis manos y entonces la victoria vendrá. No, era levantar las manos de Moisés y no las de él mismo. Esto nos habla de que Aarón no antepuso su propia estrategia, no antepuso su propia opinión. Era la orden de Dios la que debía acatar. También esto entra dentro de la experiencia de alguien que va a ser llamado a servir a Dios, a pegarse al mandamiento. ¿Usted sabe por qué la iglesia primitiva tuvo éxito en todo lo que hicieron? Usted puede leer en Hechos 42, Hechos 2, 42. Parece una iglesia de sueño, ¿no? Tenían compañerismo, oraban juntos, compartían el pan, suplían sus necesidades unos a otros, alababan al Señor, ocurrían milagros entre ellos, se reunían en el templo y en las casas, y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. ¡Qué iglesia! ¿Quién no quiere una iglesia así? Ah, pero no les dije el primer punto. ¿Cuál es el primer punto? Y permanecían en la enseñanza de los apóstoles. Ese es el primer punto. Prevalecían en la enseñanza de los apóstoles. De ahí viene todo. ¿De dónde viene todo? De la obediencia al mandamiento. Eso es lo que Aarón estaba aprendiendo para llegar a tener un puesto tan importante, mis hermanos. La gente quiere puestos importantes. Quieren la medalla, pero no quieren la carrera. ¿Verdad? Y esta colaboración con Moisés fue también una muestra clara de otra experiencia más que él tuvo que pasar para entender que la victoria venía no por él, sino a través de él. La victoria no es por mí, sino a través de mí. Así es. A través de mí. No somos los libertadores, no somos la solución a los problemas, pero somos el medio por el cual Dios trae todo eso a su pueblo. Y como última característica de Aarón, en cuanto a las experiencias que él tuvo para poder llegar a ser llamado sacerdote, léalo conmigo, está en Éxodo 19:24, vea lo que dice este versículo, Éxodo 19:24. Dice así, y Jehová le dijo a Moisés, ¿qué le dijo a Moisés? Ve, desciende, y luego sube tú con Aarón. Es decir, ve y trae a Aarón. Pero que los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a encontrarse con Jehová, no sea que él acometa contra ellos. Aquí Aarón ya había recibido su llamado al sacerdocio, pero era la primera vez
que acompañaba a Moisés al monte a ver al Señor, a escuchar la voz del Señor. ¿Se da cuenta usted qué privilegio? Pedro y Juan tuvieron un privilegio, y Jacobo, sorprendente, ¿no? Subieron con Jesús ¿a dónde? Al monte de la transfiguración. ¿Lo ha leído usted? En donde se le aparece a Jesús Moisés, precisamente, y Elías. Es decir, la ley, los profetas y la gracia juntos. Tremenda revelación, ¿no? Toda la Biblia ahí. Jesús, Moisés y Elías. Los profetas, la ley y la gracia, ¿no? Ahí en el monte de la transfiguración. Pedro viendo todo, imagínese, vio a Moisés ahí transfigurado, vio a Elías y a Jesús hablando con ellos. ¿Puede usted creerlo? El privilegio de Pedro, ¿no? Este privilegio lo tuvo Aarón. Fue el único de los levitas llamados al sacerdocio, porque era el sumo sacerdote, a encontrarse con el Señor junto con su hermano Moisés. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Él subió al monte y tuvo este encuentro de manera similar. ¿Qué es lo que le daba el Señor a Moisés? Toda su ley, todo su ordenamiento para que al descender al pueblo, trabajara con el pueblo en lo que el pueblo debía comenzar a hacer, empezar a ser formado como una nación. Y para eso se llevó a Aarón, por orden de Dios. Entonces, Aarón adquiere este privilegio de convertirse en un ser con entendimiento de lo espiritual. Aarón no subía con Moisés porque el Señor quería que Moisés, solamente Moisés, recibiera la ley, las órdenes, las instrucciones para llevarlas al pueblo. Y Moisés comenzó a tener este encuentro con Dios y a vivir en este nivel de entendimiento. Invitó a Aarón y le dijo, tú vas a comenzar a vivir en este nivel de entendimiento. Ha sido tratado en tu corazón. Por lo tanto, este trato en el que Dios te ha llevado ya te ha hecho entender más los propósitos de Dios. Así que, hermano, no menosprecie todo lo que usted vive para que su corazón sea tratado y forjado, porque lo va a llevar a un mejor entendimiento con Dios y de hecho a un encuentro con Él. Aarón ya estaba en las ligas mayores. Así es. ¿En qué sentido lo digo? Porque nosotros, siendo sacerdotes del nuevo pacto, todos tenemos la oportunidad de estar en las ligas mayores. Todos. Estoy hablando en ese caso en específico. ¿Por qué? Porque Dios dio la orden. Nadie más suba. Nadie más. Nadie más. Entendemos, claro, que aunque somos sacerdotes del nuevo pacto y todos tenemos la oportunidad de entrar a la presencia de Dios, buscar su rostro, entender su palabra, leerla, vivir una vida en santidad. Bueno, aún así Dios ha puesto hombres y mujeres en el presente que tienen un entendimiento de la palabra mayor que nosotros y nos llevan en esa guía. Yo no puedo decir que estoy a la par, en todos los sentidos, del pastor Chío Olivares, ¿verdad? Pues no estoy a la par de él. Debido a la experiencia que él tiene, al llamado que él tiene, a la forma que él ha desarrollado el don que Dios le dio en el pastorado, en establecer a otros pastores e iglesias, yo estoy debajo de esa autoridad. Pues si no es que yo estoy a su nivel, no lo estoy. ¿En qué sentido? En el sentido de la experiencia, de la enseñanza y de la revelación que Dios da a hombres con mayor entendimiento de la palabra, por la línea en que Dios los ha llevado, y nosotros debemos de ir paso a paso en ese entendimiento. Nadie debe abalanzarse a un mayor entendimiento cuando no lo puede tener aún. No debes abalanzarte a un entendimiento de la palabra, repito, cuando no lo puedes tener aún. Ve paso a paso entendiendo lo que Dios quiere que entiendas. ¿No entiendes aún la fe? Métete en entender qué es la fe, qué es la santidad, qué es la consagración. No entendemos aún la fe, la consagración y la santidad y ya queremos ser pastores. ¿Te imaginas? No pudiste con los de a pie y quieres pelear con los de a caballo, ¿no? Entonces, Aarón ya estaba entrando en este nivel de entendimiento. Moisés siempre iba arriba de él. Nunca vamos a superar a una persona que vaya en su comunión y su conocimiento de la palabra de Dios creciendo. Nunca voy a alcanzarlo, pero siempre voy a estar aprendiendo de él.
Tal vez yo no llegue, tú no llegues al nivel de otros que sirven a Dios en su entendimiento, en la revelación que Dios les da, pero tienes que seguir aprendiendo de ellos. Y eso te sigue llevando a niveles en los cuales tú vas a enseñar a otros que vienen detrás de ti. Entonces, nadie más suba más que Aarón. Tú vas a ser escogido en algún momento para, oye, hermanita, pues hemos visto tu fidelidad, hemos visto tu constancia, que has estado aquí firme, puntual, y sabemos que tienes un don en la pedagogía. ¿Por qué no enseñas a los niños? ¿Por qué no te haces cargo de la iglesia infantil? ¿Por qué no reúnes tú a los 5 maestros que hay y tú coordinas la enseñanza de los niños? Y ya te vas a quedar así, ¿verdad? Te va a doler la cabeza, te va a dar colitis. Entonces, sí, Señor, ¿y yo a mí por qué me escoges? Aquí el Señor no le dijo a Moisés, pregúntale a tu hermano si quiere subir. Quiero hablar con él también. Ya es necesario que él suba. Los demás no. Nada más tu hermano. Dile que si quiere, si no, no, le dijo, llámalo y dile que venga. Entonces ha de haber ido Aarón. ¿A dónde me llevas, Moisés? Tú vente. Sígueme. Esto yo ya lo he hecho varias veces, pero ahora te toca. Así que a subir de nivel, mis hermanos, cuando Dios nos llame a hacerlo. Porque el Señor establece que a cualquiera que subiera que no fuera Aarón, acomete contra ellos. No subas a nadie, Moisés, porque así les va. Porque Aarón ya entendía lo que era la santidad. ¿Se imagina usted al Señor en su sabiduría atreviéndose a mandar llamar a Aarón sin que aún Aarón entendiera lo que es la santidad de Dios? No. Ya entiende bastantes cosas tu hermano. Dile que venga. Espere a que Dios le llame a mi hermano. Moisés no impulsó a Aarón. Le dijo, mira, si quieres vente conmigo ahora, te presento delante del Señor y como yo ya lo conozco, tengo mis palancas, tengo mis resortes, yo te presento y te promuevo. Mira, Señor, es mi hermanito, ¿lo conocías? Mira, se ha portado bien, me ha ayudado, tiene experiencia, tiene buenas cartas de recomendación. No, fue llamado por Dios. Espérese a que Dios le llame, mi hermano. ¿Sale? Sencillo de entender, pero parece que para muchos es imposible de entender. Entonces él tiene, repito, el privilegio de convertirse en un ser con entendimiento en lo espiritual. El sacerdote tiene que entender el aspecto espiritual de la palabra de Dios. No solo el logos, sino el rema. Logos es la palabra escrita. El rema es la revelación que brota de la ley. O sea, Aarón no solo se sabía los mandamientos de memoria, conocía el valor de la ley de Dios y la amaba y la respetaba, por eso fue llamado. Y aunque cometió muchos errores, fungió como sacerdote y preparó a sus hijos. Preparó a sus hijos para el sacerdocio y su hijo, el primogénito, fue un sacerdote excelente, se llamaba Eleazar. Eleazar. El hijo de Aarón que continuó el sacerdocio y lo hizo bien, porque su padre lo guió bien. Se imagina desde niño al pequeño Eleazar ahí en el tabernáculo sirviendo con su padre y después le entrega la estafeta y continúa Eleazar. Entonces Aarón tomó en serio su llamado. Los que no pueden subir al monte de Dios son símbolo de los que todavía son carnales en lo que refiere al entendimiento de la palabra de Dios. Así como Pablo les dijo a los corintios, ¿no? Quise darles vianda, es decir, un platillo bien servido, con lechuga, con papas, con zanahorias y un trozo de carne, pero no, me di cuenta que todavía les tengo que dar biberón. Versión Julio habla hoy. ¿Verdad? Les tengo que dar leche. Así les dijo a los corintios en el capítulo 3 de la primera carta. Porque sois carnales, les dijo. No sois espirituales, sois carnales. Y entienden las cosas como niños. Entonces, ¿quién se queda abajo del monte? Quienes no entienden todavía esta cuestión. Después Aarón que les enseñe y los encamine en el entendimiento espiritual de las cosas. Eso es entonces, mis hermanos, lo correspondiente al sacerdocio de Aarón y cómo es que se constituye para nosotros su vida, su llamado de Aarón, el requisito indispensable del cual nosotros debemos ir detrás para poder fungir el sacerdocio. Desgraciadamente Aarón cometió errores
Quiero mencionar uno de ellos. Esto nos ayudaría a cerrar lo que es el inicio del sacerdocio de Aarón, su experiencia como llamado a servir en el tabernáculo, porque es un buen punto a mencionar con respecto a todas sus buenas experiencias, sus aprendizajes, su nivel que alcanzó, pero también un grave error que cometió, que tiene mucho que ver en un llamado tan importante como lo es el servicio a Dios. Él cometió el error de murmurar junto con su hermana, a murmurar de su hermano Moisés, a quien Dios había llamado y a quien Dios había puesto. La cuestión aquí es que cuando Aarón murmuró, arrastró a su hermana. Es decir, cuando obedeces, bendices a otros. Cuando desobedeces, otros pagan las consecuencias también. Eso está en Números 12. En el versículo 1 dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. ¿Por qué la había tomado por mujer? A una cusita. Ellos dijeron, verso 2, ¿acaso solo por medio de Moisés ha hablado Jehová? Es decir, solo a él lo usa para hablar, igual que Coré, ¿verdad? ¿No ha hablado también por medio de nosotros? Como ya había María escrito un salmo, está en Éxodo 15, cuando usted lo guste leer, ella empezó a cantar y a danzar con pandero cuando Dios les dio la libertad de Egipto. Ha de haber creído que por su composición ya era toda una artista, ¿verdad? Y la encargada de la alabanza allá en Israel, y quiso darle golpe de púlpito a Moisés. Muchos líderes de alabanza cometen este grave error. Se sienten pastores también. Se sienten al nivel del pastor y como acarrean gente porque tocan bien, cantan bien, etcétera, creen que pueden irse, formar su propia iglesia y la gente los va a seguir. Eso ya en términos del siglo XXI, ¿no? Y desde el XX. Entonces, lo oyó Jehová, dice el verso 2 al final. Lo oyó Jehová. Moisés era un hombre muy manso, es decir, muy humilde, muy prudente a la hora de tratar los asuntos. Claro, tenía su carácter, pero... Y él mismo se describe, ¿no? Más manso que todos los hombres que había sobre la tierra, es decir, trataba los asuntos con prudencia. Entonces, este aspecto, mis hermanos, nos habla de un punto muy importante, este pasaje, en lo que respecta, ya estando dentro del servicio a Dios. ¿Qué fue lo que cuestionó Aarón junto con su hermana? El liderazgo de Moisés. Eso cuestionó. A pesar de haber visto las maravillas en Egipto, las plagas, la serpiente que provino del poder de Dios por la vara que lanzó, comenzó a poner en duda el liderazgo de Moisés. Tal vez comenzaron a tener tanta confianza con su hermano, porque eran de la misma familia, que empezaron a darse cuenta de las limitaciones de su hermano y a poner más en alto las limitaciones que los dones que Dios le había dado. Tú y yo hemos recibido dones del Señor, ¿cierto? Pero también tenemos limitaciones humanas. Dios está tratando con un carácter que tenemos que permitir que Él forme, porque si no los dones no van a manifestarse para beneficio de la iglesia. A veces el carácter impide que los dones de Dios se manifiesten para bendición de otros. El carácter entierra, puede hacer florecer los dones de Dios en ti o los puede enterrar para que no broten nunca. Como le ocurrió al de la parábola de los talentos. ¿Qué hizo con el único talento que el mayordomo le dio? Lo enterró. Y se declaró por qué lo hizo. Porque sé que eres hombre duro, eres exigente y yo mejor no me meto en problemas. No me meto en problemas con nadie, te vi exigente, dije, no, yo no voy a cumplir las expectativas de este hombre, yo mejor le entrego lo que me dio tal como me lo dio. Yo no quiero problemas aquí. Es decir, le estaba diciendo, toma y yo me voy. Toma tu dinero y yo no te trabajo, me voy a ir a otro lado. Entonces, esta cuestión en lo que respecta al carácter y a los dones de Dios que hemos recibido, tenemos que saberlo administrar, mis hermanos. La confianza que empezaron a tener con Moisés provocó que ellos dos, Aarón y su hermana, empezaran a poner en duda el liderazgo de Moisés. Echaron en tierra todo lo que Dios había hecho por medio de Moisés. Sacar a casi 2 millones de judíos de Egipto para llevarlos a la libertad
a una tierra prometida donde fluye leche y miel, y se les hizo fácil empezar a decir, ¿ya te diste cuenta que Moisés no es capaz de hacer esto? Se le está atorando la cosa en esto, se le está atorando en esto, no tiene organización acá, no tiene acá. Y no entendían que la cuestión no era juzgar, sino ir a ayudar. Ir a ayudar. ¿Cuántos cometemos ese error, verdad, de juzgar en lugar de ir a, oye, yo te ayudo? Qué grandioso es para un siervo de Dios que necesita ayuda, que llegue la gente a decirle, ¿en qué le puedo servir, mi hermano? En lugar de estar tirando dardos de crítica. Sin darnos cuenta que esos dardos de crítica, sí, Dios los está usando para tratar el carácter de ese líder, hacerlo más fuerte en cuanto a las críticas, más resistente, más paciente, va a tener una mayor fe, se va a esforzar más, no se va a echar para atrás, pero necesita ayuda. Moisés no tenía una esposa judía, dice las crónicas, porque vivió con los egipcios durante los primeros 40 años de su vida, porque esto fue parte, déjeme decirle, de lo que ellos criticaron. Y estuvo en el desierto durante los 40 años siguientes. ¿Se imagina? La mujer probablemente no sea Séfora, a la que se refiere aquí, la hija de Jetro, su primera esposa, que era madianita. Esta era cusita. Véase, usted puede, para leer esto y tener información, en Éxodo 2:21 habla de eso. Una cusita era una mujer etíope. Una morenita, para que usted me entienda. Una mujer morenita. En ese sentido, pues le sorprendió a ellos. ¿Por qué tomó una mujer de otra nación? Y más con esas características físicas. Entonces, usted sabe cómo son los etíopes. Son morenos intensos. Entonces dijeron, oye, ¿por qué una mujer de ese estilo? Ahora, la Biblia no da explicación de por qué María objetaba a esta mujer. Pero bueno, a veces las cuñadas, ¿verdad? Hay cuñadas que... Cuñadita. Sí. Oye, hermanito, ¿por qué te vas a casar con ella? Hay otras más bonitas. ¿Verdad, Charlie? Y le tocó a la pobre de María ser una cuñada. ¿Y por qué escoge a ella? O sea, María le quería escoger esposa a Moisés, ¿verdad? Tal vez, no sé si, no se explica si Séfora falleció. Bueno, el caso es que iba a tomar a otra mujer por esposa y lo juzgaron por esto. Fíjese, mi hermano, el tema de la autoridad profética es importante porque tenemos que entender que cuando Dios coloca a alguien en autoridad, es Él quien lo pone. Y atentar contra esa autoridad es atentar contra la autoridad misma de Dios. ¿Sí? Quienes nos equivocamos somos los seres humanos, no el Señor. Pero esos errores Dios los toma para tratar con quien puso en el liderazgo y con quien vienen detrás de Él para ayudarle a servir. No debe haber crítica en ningún instante. Cuando hay una falla en el liderazgo y yo estoy bajo ese liderazgo, yo debo orar y empezar a ver qué debo hacer para mejorar la situación. No para empezar a juzgar y para que ese liderazgo sea derrocado. Es que no sirve. Tenemos que traer a otra persona, que nos dirija esto. Aquí no va a funcionar la cuestión. No, eso es lo que refiere dentro de la autoridad profética, es decir, puesta por el Señor. Con la protesta de María y Aarón, entonces, viene el surgimiento de una actitud que hay que cuidar nosotros hoy en día, mis hermanos, cuando estamos bajo autoridad. El matrimonio de Moisés con una mujer no israelita lo provoca. Esto lleva a María y Aarón a desafiar su autoridad como enviado del Señor. Tremendo atrevimiento, ¿no? Osadía, que nosotros tenemos que cuidar. Leímos el verso 2 que dice, lo voy a repetir. Dice, ellos dijeron, ¿acaso solo por medio de Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por medio de nosotros? Y lo oyó Jehová. La intención de este versículo es legitimar el derecho de María y Aarón de criticar a Moisés como lo hicieron ya desde el verso 1. ¿Por qué? Porque María era profetisa y Aarón era la boca de Moisés ante Faraón.
Haber tomado ese lugar que Dios les dio, es decir, lo tomaron en su momento, sí obedeciendo, pero no haberlo tomado con la madurez necesaria y el entendimiento espiritual de lo que es tomar un lugar de autoridad, les hizo creer que podían hacer mayores cosas que las que Moisés. Yo soy profetisa y Aarón también, porque el Señor, ¿se acuerda que lo leímos el jueves pasado? Y él será por profeta, te será por profeta. Yo soy profeta, dijo Aarón. Yo soy profetisa, dijo María. También a nosotros Dios nos usa, Moisés. Así que vele pensando, porque hay fallas en tu liderazgo y el pueblo necesita un buen liderazgo. Cuando has puesto por Dios un liderazgo, mis hermanos, debemos esperar que Él sea quien lo quite si no funciona. Como el caso de Saúl. David pudo haber atacado a Saúl con sus estrategias que Dios les daba. Le dio momentos a David claves para poderlo matar. Uno de sus pajes de armas de David le dijo, si me das chance, David, ahorita voy y lo atravieso. Es decir, de una sola lo mato. Qué tierno, ¿no? El paje de David. Y David le dijo, no tocarás al ungido de Jehová. ¿Qué significa eso? Tú no puedes quitar a alguien que Dios puso. Eso significa. Porque no tocarás al ungido de Jehová, muchos lo interpretan de manera irracional, ¿verdad? De que alguien que por estar en un liderazgo, pero supieron que sacó el dinero de las arcas de la iglesia, no, él es el pastor, déjalo. No, esa es otra cosa, ¿no? Si hay corrupción, hay que ver ahí qué está pasando. En el sentido de manejar mal este verso de no toques al ungido de Jehová. No, tú no puedes quitar a alguien que Dios puso. Entonces, en ese sentido es en el que incurrieron Aarón y María. Soy profetisa, él es profeta. ¿Cómo la ves? Hay que cuidar eso, mis hermanos. Que el don que Dios nos dio, nuestro carácter, no lo exalte de manera errónea. Lo debe hacer florecer, le dije yo. Y uso la palabra florecer porque encaja perfectamente que cuando servimos a Dios debemos producir el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. 9 elementos que son un solo fruto. ¿Sabía usted que la Biblia no dice son los frutos del Espíritu? El fruto, es decir, si usted deja de producir uno, su fruto está podrido. No es cierto. Los 9 elementos de un solo fruto. Los 9 gajos de la mandarina, vamos a ponerlo así. ¿Cuántos gajos tiene la naranja? Es una sola. Son 9. Esos gajos son esos 9. En ese sentido es que debieron haber dejado florecer su talento como profetas del Señor para apoyar a Moisés, no para querer derrocarlo, creyendo ellos mismos que podían tomar el liderazgo sobre Israel. Los humanos a menudo discutimos sobre diferencias menores, fíjese, y no tocamos el asunto verdadero en cuestión. Es decir, se fijaron en las limitaciones de Moisés, pero no lo apoyaron en su revelación. Sí, era un hombre con limitaciones, pero no podían discutir que era el hombre que estaba recibiendo las leyes en sus manos. ¿A quién le entregó los 10 mandamientos del Señor? ¿A Aarón? No, a Moisés. Él era el conducto principal de la ley de Dios para Israel. Nadie más, solo Moisés. Y cuando empezaron a criticar sus limitaciones, era ponerse a hablar de las cosas que no son realmente lo importante. Ese error cometemos los seres humanos. Por ver cosas que no son las importantes, nos olvidamos de las importantes. Entonces, finalmente esto sucedió cuando Aarón y María se acercaron a Moisés para presentar esta queja, la del verso 2. Ellos representaban a los sacerdotes y a los profetas. Ya tenían lugares que Dios les había dado como cargo. Imagínense tanta gente. Moisés necesitaba organizarse. Jetro ya le había dado el consejo de haz grupos de 100, pon cabezas en estos grupos. Y bien, los 2 grupos más poderosos después de Moisés, ¿cuáles eran? Los sacerdotes y los profetas. ¿Quiénes los dirigían? Aarón y María. Por eso, esto empezó a influenciar en ellos, en la carne, para hacerles pensar que podían tener un lugar como el de Moisés. El verdadero asunto en cuestión entonces, mi hermano, eran sus crecientes celos de la posición y la influencia de Moisés. Cuidemos eso. Al no poder encontrar la falta en la manera que Moisés conducía al pueblo, decidieron criticarlo por el lado de su esposa. Es decir, tienes que encontrar una falla para
Ahí, de ahí nos vamos a agarrar. De lo que no importa, de lo que a Dios no le importa y a nadie le debe de importar, de eso nosotros nos vamos a agarrar, a tomar, para hacerle ver que no es apto. En lugar de encarar el problema de frente, tratando directamente con su envidia y su orgullo, ellos dos, Aarón y María, escogieron crear una situación que les distrajese del verdadero asunto en cuestión, mis hermanos. ¿Cuál era el asunto en cuestión? Su orgullo y su envidia de ellos dos. Comenzaron a ver a Moisés florecer en sus dones, en su paciencia, era un hombre manso. La gente viniendo a él pidiendo consejo, qué sé yo. Y ellos dijeron, yo quiero eso. ¿Qué es lo que quieres? ¿Servir a la gente? No quieres servir a la gente, quieres ser visto por la gente. Dos cosas abismalmente diferentes. No quiero servir a la gente, quiero ser visto por la gente. Quiero que la gente me respete. Ahí esa línea se atraviesa y ya no ven la diferencia. Ya no la ven. Entonces, escogieron crear una situación que les distrajese, como ya le dije, del verdadero asunto en cuestión, que era su pecado. Cuando está en desacuerdo, cuando estemos, mejor dicho, mi hermano, en desacuerdo, debemos detenernos y preguntarnos si lo que motiva nuestra queja o lo que estamos discutiendo, vamos a discutir, es el verdadero asunto a tratar, o si hemos puesto una cortina de humo atacando el carácter de otra persona. Cuidado con eso. Este fue un error entonces que Aarón cometió, que bueno, también le trajo experiencia para ser un buen sacerdote en el tabernáculo como Dios quería que lo fuera. Y por el contrario, mis hermanos, cuando recibimos una crítica injusta, debemos recordar que es posible que los que nos critican temen enfrentarse al verdadero problema, su envidia y su orgullo. Y mientras tú estés limpio de eso y no desees ningún mal para esas personas, Dios te va a usar para restaurarlos, como usó a Moisés. Moisés, lejos de quitar el puesto a sus hermanos y de denigrarlos y de decirles, ustedes me están traicionando, bueno, él intercedió por ellos, ¿sabía? Porque fue el Señor quien decidió que a María le diera lepra. Que le diera lepra. Moisés se asustó. Es mi hermana, ella va a ser disciplinada. Aarón también se asustó. Oye, sí, pues vienes aquí de chismoso, ¿verdad? Calladitos nos vemos más cristianitos. Ahí está el asunto, mis hermanos. Enfrentar el verdadero problema. Entonces, esta última experiencia que mencionamos, y con esto terminamos, también llevó a Aarón a ser un mejor siervo de Dios como sacerdote del tabernáculo. Lo dejamos hasta aquí. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.